En este viaje inmersivo, profundizaremos en el mundo dinámico de John D. Rockefeller, un hombre cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de riqueza, poder e influencia sin precedentes. Pero debajo de la superficie de su increíble éxito se escondían una serie de estrategias que a menudo quedaban eclipsadas por el ojo público. Hoy revelaremos esa parte oculta del rompecabezas, las oscuras estrategias detrás del ascenso de Rockefeller a la fama y la fortuna. Nuestra narrativa comienza con los humildes comienzos de Rockefeller, un hombre con la visión de convertirse en la figura más influyente de la industria petrolera. La búsqueda de riqueza de Rockefeller, que surgió de comienzos relativamente magros, no nació de la mera codicia, sino más bien de una sensación estratégica de asegurar un futuro mejor para él y su familia en constante expansión. Fue este sentido de responsabilidad hacia el futuro lo que participó en la génesis de sus estrategias polémicas. Desde el principio se dio cuenta de que la riqueza no debía verse como un medio para lograr un fin, sino más bien como una entidad para acumular y fortalecer continuamente. Para promover sus objetivos, Rockefeller identificó y aprovechó el debilitamiento de la infraestructura financiera del país. Durante el siglo XIX, con la aprobación de varias leyes bancarias, bancos fuera de la jurisdicción de cualquier estado, los bancos libres a menudo aprovechaban el vacío legal, proliferando sin control, bastante similar a la práctica de monopolizar las empresas. Esta evolución del sistema bancario fue una invitación a actividades fraudulentas que condujeron a la llamada era de los bancos libres, en la que a los operadores bancarios no se les ofrecían directrices ni supervisión, un vacío legal que favorecería a figuras ambiciosas como Rockefeller. En esta coyuntura de oportunidad y necesidad, vemos a Rockefeller engendrar una red compleja de empresas interconectadas, cada una de las cuales se superpone con la otra en términos de propiedad y control. Este modus operandi no solo lo protegía de riesgos financieros sino también de posibles perturbaciones legales. Mientras tanto, la industria petrolera en Estados Unidos enfrentaba una mezcla similar de caos y competencia. Antiguamente una letanía de empresas independientes, y de pequeña escala ahora estaban agobiadas por las oleadas de crecimiento industrial. En un vórtice tan inestable, no fue sorprendente ver a muchos inclinados hacia la insolvencia, un riesgo que Rockefeller se resistía a correr. Una manipulación estratégica de esta situación industrial tomó forma en la implementación de trusts, un concepto legal que dictaba que un grupo de empresas podía asignar sus acciones a una junta directiva centralizada, un antídoto perfecto para una industria fragmentada como la petrolera que estaba rebosante de potencial pero con una desesperada necesidad de racionalizar. Pero las consecuencias de depender de tal estructura fueron fundamentales y múltiples. Una organización de tal magnitud provocó tendencias monopolísticas, lo que permitió a una sola entidad o a un pequeño grupo de entidades controlar un mercado, disminuyendo efectivamente la gravedad de la competencia. Si bien no era explícitamente ilegal formar un trust, Rockefeller dirigió este territorio casi ilegal con habilidad estratégica y genio engañoso, avanzando así su influencia en la industria. A través de corretaje y adquisiciones silenciosas, Rockefeller logró hacerse con el control de las refinerías y oleoductos más grandes de Estados Unidos. Sin embargo, llegó un momento crucial con la formación del Standard Oil Trust en 1882. Esta fue una victoria estratégica porque el fideicomiso permitió el control de la producción, el transporte, la refinación, la comercialización e incluso el precio del petróleo, convirtiéndolo en la madre de todos los monopolios. Pero no todas sus estrategias eran legales. Rockefeller utilizó el acto menos sabroso de los reembolsos ferroviarios, una tarifa discriminatoria ofrecida a los transportistas preferidos. Esto no solo presentó una ventaja injusta sobre sus competidores sino que también le permitió limitar el tamaño de su planta de refinería a una cantidad que solo su negocio podía permitirse. El éxito de Rockefeller con los reembolsos tuvo una doble repercusión en las economías de escala, y también dictó el tamaño de los vagones cisterna de petróleo, planteando el desafío de conectar a los productores de petróleo con automóviles más pequeños transportados por productores individuales. El efecto acumulativo de estas estrategias fue la destrucción parcial de los pequeños productores de petróleo y la creación de una megacorporación centralizada, Standard Oil. Esta enorme malformación industrial no solo polarizó a la industria petrolera sino que efectivamente la convirtió en un problema social en toda regla. A finales del siglo XIX, el surgimiento simultáneo del movimiento progresista junto con una mayor discreción judicial finalmente llevaron a la disolución del Standard Oil Trust en virtud de la ley Sherman antimonopolio en 1911. La otrora colosal entidad se fragmentó en varias empresas operativas independientes, cada una bajo el escrutinio de restricciones legales. Si bien este importante revés fue una victoria legal para la defensa de prácticas comerciales justas, su celo operativo no había cesado del todo. Incluso después de la desintegración de Standard Oil, la participación en la empresa conservó similitudes sustanciales con el fideicomiso original que imitaba una estructura de monopolio. Pero en medio de todas las consecuencias jurídicas y socioeconómicas de sus estrategias, lo que sigue siendo importante comprender es el lado humano de la narrativa, el poder de mercado que Rockefeller podría ejercer, jugando con las vidas y desarrollos de empresas, sociedades e incluso gobiernos. ¿Rockefeller era un villano del capitalismo o un genio incomprendido en su época? Esa, queridos viajeros, es una historia interpretada con todos los colores del espectro moral.
Lo que no es discutible, sin embargo, es su influencia fundamental que continúa dictando la dirección de la economía de mercado incluso hoy. Este viaje expositivo a través de las estrategias de Rockefeller es un recordatorio de que los pedernales de la historia continúan chisporroteando advertencias y balizas, mientras trazamos nuestro curso a través del laberinto de la administración y regulación monetaria, la ética y las visiones inconformistas. Hoy, es la combinación de estructuras serpentinas legales y prácticas poco éticas lo que nos preocupa. Las mañanas pueden revelar una sombra diferente detrás del sol naciente. Las realidades del terreno pueden evolucionar, los terrenos económicos pueden cambiar, pero son las luces y las sombras las que crean la percepción. A medida que profundizamos en sus estrategias y sus consecuencias, comenzamos a ver una trinchera entre legalidad y moralidad. Una trinchera que Rockefeller ignoró y, de hecho, explotó. Sus estrategias pueden ser pintadas como sombras oscuras en los anales de la historia empresarial, pero fue a través de ellas que abrió su camino hacia el poder y la influencia. Su historia, entonces, se convierte en un crudo recordatorio de que la búsqueda de la supremacía en el mundo económico a menudo requiere caminar a través de territorios ambiguos. Si bien nos apresuramos a desacreditar las estrategias que llevaron a sus éxitos, también debemos reconocer su papel en la configuración de las regulaciones económicas contemporáneas. Son partes de una verdad compleja que con demasiada frecuencia está pintada en blanco y negro. La historia refleja el choque eterno entre la rectitud ética y el genio estratégico, entre el Estado de Derecho y la voluntad de dominar. En medio de toda la oscuridad y las polémicas, una cosa queda clara: John D. Rockefeller, el titán de la industria, seguirá fascinando, intrigando y provocando debates para las generaciones venideras. En última instancia, depende de nosotros discernir las lecciones del pasado histórico de Rockefeller, y determinar cómo podemos esforzarnos por navegar las mareas siempre cambiantes del capitalismo sin sacrificar nuestra brújula moral. La ilustre carrera de John D. Rockefeller revela no solo un hombre decidido a hacer de su dominio empresarial, sino también un hombre que entendió las maquinaciones del poder, y cómo dar forma a las estructuras sociales para que se adaptaran a sus necesidades. Entonces, tenga cuidado al estudiar meticulosamente a Rockefeller. Vea no solo las estrategias que le trajeron una inmensa fortuna, sino también las marcas en su legado, emplazadas por estrategias de dudosa moralidad. Y llevar adelante las lecciones aprendidas para abrir un nuevo camino en el laberinto histórico de la economía. A medida que este viaje hacia las estrategias comerciales de Rockefeller llega a su fin, lo invitamos a contemplar las implicaciones de lo que hemos desenterrado, ya que constituirá el yunque sobre el cual forjará su propio camino en el futuro panorama económico. Gracias por recorrer este camino con nosotros. Quizás la lección más importante que podemos extraer de la historia envuelta de Rockefeller sea un llamado a la autoevaluación. Nosotros también vadeamos en aguas turbias o hemos logrado atravesar el laberinto del capitalismo sin abandonar el brillo de la claridad moral. Mientras estamos al borde del mañana, es el conocimiento adquirido del pasado lo que aún podemos contener en nuestro carcaj. Las estrategias de innovadores, creadores e incluso magnates controvertidos como Rockefeller pueden ciertamente iluminar nuestro camino en la búsqueda incierta de la historia de éxito del mañana. Entonces, la historia de Rockefeller no termina con la caída de Standard Oil, sino que sirve como faro, guía, precaución e inspiración para quienes buscan dar forma al futuro del capitalismo. Depende de nosotros, los observadores de estas sombras, prestar atención a las lecciones que iluminan. Como regreso y eco de la secuencia inicial, ponemos fin a esta historia, permitiendo que los resonantes ecos del pasado reverberen y se reaviven en el presente. La voluntad de dominar, la oscuridad en la estrategia, las marchas siempre avanzan, pero también lo hace el faro del liderazgo ético.